que Dios les toque y llegue su luz, ¿no? Entonces vamos a orar un momentito, ¿vale? Señor, tú sabes el momento que hemos estado viviendo en este país. Señor, no es fácil. Hay personas que han perdido a familiares, a gente querida, hay personas que están con miedo, con temor, Señor, y desde aquí queremos levantar a cada una de esas personas, queremos levantar tu consuelo en tiempos de tristeza. Señor, queremos que tú seas el que cubra a esas familias que han perdido a familiares. Queremos que tú seas el que des valor a los que están llenos de temor por lo que han vivido, Señor. Y rogamos protección por este país, por Europa, Señor. Y oramos por cada musulmán que está en esta tierra, Señor, que tú llegues a ellos, que abras sus ojos, Señor, que tú desactives las células que son malas, que vienen a traer el terror, Señor. Y oramos que tu reino sea establecido en España, Señor. Realmente necesitamos que tu presencia, que tu reino Cristo esté aquí, Señor. Y oramos que cualquier hecho sea llevado para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias. Amén. Amén. Pues me han pedido que comparte un salmo y he elegido, pues evidentemente, uno de los que más me gusta. No puedo decir que es el que más me gusta porque hay muchos salmos que me gustan, pero sí es uno de ellos. Y os invito a que leáis conmigo el Salmo 27, ¿vale? Si tenéis la Biblia o lo ponen en la pantalla, pues lo leemos juntos. Y dice así, Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, el Señor me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Es un salmo muy bonito, ¿verdad? Este salmo, para ponernos un poco en contexto, el libro de Salmos está dividido en 4 libros, ¿vale? Y este forma parte del primer libro de Salmos. Este primer libro de Salmos, lo escribió David posiblemente cuando estaba o en el palacio del rey o ya estaba huyendo del rey. El rey Saúl, y posiblemente lo escribió porque tenía temor de las conspiraciones que habían dentro del palacio por si le iban a matar, o cuando había salido ya del palacio, pues si llegaba un ejército de parte del rey y lo iba a matar, porque él tenía una lucha con el rey Saúl, ¿vale? Entonces, lo que expresa este libro de Salmos es la confianza en Dios en medio de cualquier temor. De pequeña, a mí me gustan mucho los cuentos, ¿vale? Y de pequeña yo leía un cuento que se llamaba Juan sin miedo. El cuento era como un poco la historia de un chico que decía, yo no tengo miedo de nada, no tengo miedo de nada. Entonces resultó que dijeron, bueno, pues si no tienes miedo de nada, te vamos a meter en un castillo. Y en el castillo, es un cuento, ¿eh? Y en el castillo por la noche aparecieron los ogros, los fantasmas, los luchadores, y Juan sin miedo, como no tenía miedo de nada, era como, a mí no me da miedo, no pasa nada. Al final de la noche se quedó dormido y para despertarlo le echaron agua. Y ¿sabéis? Juan tenía miedo del agua. Pronto empezó, ¡socorro, socorro, socorro! Entonces esto nos lleva a pensar que a veces todos somos vulnerables al temor. Y en el caso de David ocurre lo mismo. Posiblemente ninguno pensaríamos que para describir a David hablaríamos de una persona con miedo. Están ahí mis sobrinos, qué mono. Pensaríamos que es una persona que tiene miedo. Y posiblemente le describiríamos de muchas otras maneras, pero no como una persona temerosa, ¿verdad? Porque mirad, una de las primeras veces que aparece la historia de David
Es cuando está luchando contra Goliat. Yo no sé si conocéis la historia de David y Goliat, pero se presentó un hombre que era gigante, ahora lo vamos a describir cómo es, y empezó a retar al pueblo de Israel y decirle: vosotros tiene que venir alguien a luchar contra mí. Y describen a este hombre de esta manera. Que este hombre está en 1 Samuel 17:4. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba Goliat. Y tenía altura de 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota de 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, y iba de escudero delante de él. Los escritos cifran que este hombre medía como 3 metros de altura. Lo que llevaba pesaba 57 kilos, la malla, y lo que llevaba de hierro era como otros 6 kilos más. Y este era el hombre que se estaba diciendo que venga alguien a luchar contra mí. ¿Y sabes quién sale a luchar contra él? David. David dice: yo no tengo miedo, yo me voy a poner a luchar contra este paladín, no me da miedo. Y le dice al rey: vale, yo voy a luchar contra él, porque yo, incluso cuando venían los osos, los leones, cuando estaba en el campo, porque él era un pastor, yo salía y luchaba contra ellos y no pasaba nada. Entonces David dice: yo voy a luchar contra ellos. Y lo que me lleva a mí pensar es que posiblemente, ya os digo, podemos pensar en David como de muchas maneras, quizás como irresponsable, quizás como una persona que tenía un corazón para Dios, pero como temeroso, yo creo que no. Y yo creo que esto nos lleva a pensar que quizás cada uno de nosotros podemos ser en algún momento vulnerables al temor. Entonces estaba viendo cómo se define el temor. Y el temor dice que es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa por considerarla peligrosa o perjudicial. Y es una presunción particularmente de un posible daño o perjuicio. Entonces, ¿qué es el temor? Todos yo creo que podemos tener, a veces hay temores un poco ilógicos, como es temor a los animales, temor a los perros, que pensamos que nos van a hacer daño. Pero a veces tenemos, por ejemplo, si tienes hijos, salen por la noche, tienes miedo que les pase algo, ¿verdad? Tienes miedo de que haya un peligro contra que les pase algo. Y ese es el temor. Tienes miedo de que le ocurra algo malo a algo que tú amas. O, por ejemplo, si en tu empresa de pronto va a haber una regulación de empleo y van a echar a mucha gente, tienes miedo de que te quedes sin trabajo y no puedas traer el sustento a tu familia. Y eso es el temor, el miedo que tenemos de que nos ocurra algo perjudicial a algo que amamos. Y lo primero, en este salmo encontramos como los antídotos que nos da David contra el miedo. Y el primero de ellos es: expresa tu confianza en Dios. Él expresa su confianza en Dios. Dice: Jehová es mi luz, mi salvación y la fortaleza de mi vida. Este es quien es Dios. Este año tuve la experiencia de ir con el grupo de misiones a un país musulmán, no voy a decir el país, y os animo a todos a que vayáis con el grupo de misiones, porque es una experiencia buenísima. Entonces, yo tenía claro que tenía que ir. Fue en Semana Santa, me contaron el proyecto me encantó y dije desde el principio: yo voy. Una semana antes, en ese país, ocurrieron unos atentados contra iglesias. Entonces, no una semana antes, el día antes de salir, ocurrieron unos atentados contra iglesias. Yo de pronto me planteé, os digo de verdad, un temor se apoderó de mí grandísimo. Pero ya no por miedo de morir yo, porque si somos cristianos sabemos que muertos aquí, vivos en Cristo, no hay más. Era más por el miedo de que si mi familia iba a recibir esa noticia. Yo tengo unos padres que son mayores, mi padre está del corazón, y de pronto dije: ay, madre mía, si me pasa algo, pobrecillo mi padre. Digo, qué irresponsable soy, yo me voy y mi familia va a pasarlo fatal por lo que me ha pasado a mí. Bueno, ya sabéis cómo es el diablo en estas cosas, y cuando viene el temor, las historias que se te plantean en la cabeza. Y así fue. Yo de pronto empecé a ver la historia negrísima. Y recuerdo que iba en el coche y iba orando y decía: Señor, yo no me puedo ir así a este país. Yo no me puedo ir así, con este miedo. Y de pronto el Espíritu Santo me mostró la imagen de Jesús en la cruz y las mujeres que estaban llorando. Y entre ellas estaba su madre. Y fue como algo: ¿tú crees que yo no amaba a mi madre? Y dije: pues sí. Y entonces me acordé de ese versículo que dice que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor.
Timothy Keller, que es un autor que me gusta a mí mucho, dice que si seguimos los rastros de nuestros temores, vamos a llegar a los tesoros de nuestra vida. Para mí el tesoro de mi vida era a lo mejor hacer daño a mi familia. Pero a veces Dios nos lleva esos tesoros para que se lo entreguemos a Él y le pongamos a Él el primero, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso fue lo que Dios me enseñó. Vale, yo fui al viaje, fue genial, regresé, mi familia estaba perfecta y aprendí algo, ¿no? Que el tesoro, que a veces están esos tesoros de nuestra vida que tenemos que entregar a Dios y darle a Él el primer lugar. Otra cosa que dice también en este salmo es que que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, porque algo está claro, que si Dios cuida de los pájaros, de las aves, de los lirios, de los campos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros y de todas nuestras cosas? A veces tenemos miedo que le pasen cosas a las personas y a las cosas que tenemos, pero Dios está comprometido con nosotros, y si cuida de aves, si cuida de plantas, si cuida de todas las cosas, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros también? Y algo que Él es la luz de nuestra vida. El Salmo 105, 110 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra, sus promesas. En momentos de temor tenemos que clamar y declarar esas palabras de Dios sobre nuestra vida, porque son la lumbrera, porque son lo que alumbra nuestra vida. Y declararlos con convicción de que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es el que en cualquier momento de temor Él está con nosotros. Algo que el temor es algo de oscuridad, ¿verdad? Cuando viene una situación de temor a tu vida, no te planteas algo bonito, sino que el diablo trata de ponerte lo peor de lo peor. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es así, el diablo viene para quitarte el gozo, el diablo viene para quitarte la paz, el diablo viene para quitarte la confianza. Y algo que tenemos que tener claro es que tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Cristo. Y sobre esos pensamientos podemos declarar la palabra de Dios y podemos decir al diablo que él no tiene poder sobre esas situaciones. Cristo en la cruz ganó la batalla. Y Él nos dio la autoridad. Y dice en Efesios 1:23, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena el todo. Cristo tiene toda la autoridad. Y nosotros, no porque seamos buenos, no porque seamos bonitos, sino porque hemos aceptado a Cristo, porque eso es la gracia, tenemos la autoridad, y tenemos la autoridad sobre cualquier pensamiento. Ya os digo, el temor no es algo de luz, no es algo... El temor, el diablo lo utiliza, yo lo sé, porque yo he vivido situaciones de temor, y cuando tú tienes una situación de miedo, no te vienen cosas bonitas a la cabeza. Tú te imaginas lo peor de lo peor. Si estás temiendo por tu hijo, tú te lo imaginas en una cuneta, que te está llamando la policía para decirte que ha tenido un accidente. Si estás teniendo temor porque te van a echar de la empresa, no crees que Dios te va a dar otro trabajo mejor, no. Tú crees que te vas a quedar sin dinero y que tu familia lo va a pasar de lo peor de lo peor. Pero ¿quién está ahí detrás de ese temor? Detrás de ese temor está el diablo. Y nosotros tenemos la autoridad para declarar su palabra y la autoridad para decir, en el nombre de Cristo, tú no tienes autoridad sobre esto. ¿De acuerdo? Y yo creo que esos son uno de los consejos que nos da David para estar contra el temor. Otro de los consejos es que debemos buscar su presencia. Dice en el versículo 4 del Salmo 27 hasta el 9, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Me ayudas has sido. En los tiempos de David existía el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo y luego construyeron el templo. El tabernáculo era el lugar donde el pueblo llevaba las ofrendas, tanto de gratitud como de perdón, para pedir perdón a Dios. Y era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. El tabernáculo tenía como tres partes. Una era el atrio, era como el patio, donde la gente normal podía dejar sus ofrendas,
el lugar santo donde solamente entraban los sacerdotes y el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero era el lugar donde la gente se encontraba con Dios, bien para adorarle o bien para pedirle perdón. Pero ¿sabéis una cosa? Que nosotros no tenemos que ir al tabernáculo. ¿Dónde mora Dios? En nosotros. Porque nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tú y yo tenemos acceso directo a Dios. Si necesitamos la presencia de Dios, podemos comunicar en cualquier momento con Él. Si necesitamos hablar con Él, podemos hablar rápidamente con Él, porque gracias a Cristo, gracias a su sangre, tenemos ese acceso. Luego, no necesitamos un sumo sacerdote que venga, o un sacerdote que presente las ofrendas por nosotros. Tenemos a Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él se compadece de nosotros en todo. Él intercede por nosotros. Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Así que si estás pasando por cualquier situación, sea de temor, o no sea de temor, de decepción, Cristo, puedes acceder a Cristo. Él te escucha, Él sabe por lo que estás pasando. Tenemos esa línea directa con Dios. A veces no nos damos cuenta de que su presencia está con nosotros. Y no tenemos que ir a ningún sitio especial. Es bueno venir, es bueno reunirnos, es bueno estar con gente, con hermanos y compartir. Pero sabes, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Y en cualquier momento podemos tener acceso a Él. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces como cristianos rayamos un poco el activismo. ¿Os acordáis de la historia de Marta y María? De las dos hermanas. Se encuentra en Lucas 10:38. Tenemos aquí a dos hermanas y viene Jesús a su casa y entonces llega una de ellas, que es Marta, y se pone a hacer muchas cosas para Jesús. La comida, supongo que a preparar las cosas para que la gente estuviese cómoda, que son cosas buenas. Pero ahí encontramos a su hermana María, que estaba sentada y estaba escuchándole. Y entonces Jesús la regaña a Marta y la dice: turbada y afanada estás, elige lo que ha elegido María, elige esta parte. Y entonces yo creo que cada uno de nosotros a veces, yo lo digo personalmente, vivimos en una sociedad que va súper deprisa. Tenemos trabajos, tenemos obligaciones con familia, tenemos muchas cosas. ¿Y cuántas veces se nos olvida ponernos a los pies de Cristo y escucharle? El otro día me mandaban un devocional que decía que de dónde sacamos nosotros las fuerzas en tiempos de angustia, en tiempos de decepción, en tiempos de tristeza. Pues es a los pies de Cristo. Es cuando tenemos esa relación con Dios diaria, es cuando le buscamos cada día y le escuchamos. Yo a veces, está muy bien, tengo un devocional que leo por las mañanas, pero a veces me da miedo que mi tiempo con Dios sea demasiado reglado. Es decir, que me pongo el devocional, digo la oración deprisa y salgo corriendo para el trabajo. Y yo a veces necesito, os lo digo sinceramente, mi manera de encontrarme con Dios es poner música de alabanza, sentarme en el suelo y ahí dejar que Dios me hable. Ahí hablarle a Dios. Y a veces tenemos que decir, para el resto de las cosas, no quiero más familia, no quiero más trabajo, no quiero más preocupaciones, cerrar la puerta y tener esos minutos de intimidad con Dios, porque son realmente los que cambian nuestra vida, los que nos llevan hacia adelante. Y es lo que decía David, cuando yo me encuentro con Él en su tabernáculo, puedo cantarle con júbilo, Él me va a levantar, Él va a hacer las cosas que yo espero. Entonces, muchas veces es como yo creo que otro antídoto, otra manera de liberarnos del temor es estar en la presencia de Dios. Y luego seguimos adelante. Otro consejo que nos da David se encuentra en el versículo del 10 al 12. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Sabéis? David no creo que haya tenido unos padres que sean un ejemplo de padres, ¿vale? Porque no sé si os acordáis cuando llegó el profeta Samuel, Dios le dijo, vas a ungir a un nuevo rey, le dijo, vete a la casa de Isaí, que era la casa del padre de David. Entonces el profeta se fue allí y el padre de David fue llamando a sus 7 hijos, pero no llamó a David. De hecho dice,
Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque es este. Jo, es un poco triste, ¿no? Que tu padre, venga alguien importante a tu casa a comer y tus padres no se acuerden de llamarte y decirte: vente, que viene un profeta, ¿no? Y de pronto dice: este es tu único hijo, son todos los que tienes. Y sí, hombre, tengo uno pequeño que está allí con las ovejas, ¿no? Pero ¿sabes lo que me gusta de David? A veces yo creo que la imagen que tenemos de nuestro Padre terrenal en cierta manera afecta mucho a la imagen que tenemos de Dios. Pero David, y posiblemente nuestros padres terrenales no hayan sido perfectos, como nosotros no hemos sido perfectos, evidentemente. Pero a veces hay que perdonar y dejar que Dios restaure la imagen de Dios Padre en nosotros. Y David sabía que Dios era su Padre. Y David sabía que aunque sus padres se habían olvidado de él, Dios nunca se iba a olvidar de él. Y es importante, ya te digo, que a veces perdonemos, pidamos perdón, a veces que como hijos no hayamos sido buenos, perdonemos a nuestros padres si a lo mejor consideramos que no lo han hecho bien, pero dejemos que Dios restaure esa imagen de padre, de verdadero padre y madre en nosotros. Porque la imagen de Dios de padre en nosotros para mí es la imagen que representa perfectamente un niño dormido, un bebé en los brazos de su padre. Sabe que su padre va a proveer la comida, sabe que su padre va a proveer el descanso para él, los médicos. Esa es la imagen. Podemos descansar en un padre que es así. Y a veces nuestra imagen incluso de nuestro Padre Dios no es así. A veces dudamos incluso de su autoridad. Pensamos, pues a lo mejor que Dios está comprometido en enseñarnos, ¿vale? A veces pensamos que no somos tan importantes para Él, pero Dios va a tratar de enseñarnos a cada uno. Dice que Él nos va a guiar por las sendas de la justicia. Y a veces Dios nos va a decir: mira, por aquí no, por el otro camino. Pero Dios no va a abusar de esa autoridad con nosotros. A veces pensamos: bueno, viene una prueba porque lo he hecho mal. Mira, las pruebas no son porque has hecho mal las cosas, sino porque Cristo quiere mejorar, quiere hacer más grande su imagen en ti. Y porque el peso de la eternidad Dios quiere poner su peso de eternidad más grande en nosotros. Así que podemos confiar en que tenemos un Padre con una autoridad perfecta, que nos va a decir cuando estamos mal, si somos dóciles, nos va a llevar por el buen camino y nos va a estar ahí amando. Tenemos un Padre que dice que no escatimó ni aun su propio Hijo, y cómo no nos va a dar con Él todas las cosas. Tenemos un Padre que se preocupa por darnos la provisión que necesitamos. A Dios, a nuestro Padre, le importa el momento en que estamos viviendo. Le importa si lo estás pasando mal económicamente, le importa si te faltan unas cosas. Es un Padre que está comprometido con nosotros. Es un Dios que tiene interés en cada uno de nosotros. No es un Dios tímido, un Dios que se cierra detrás de una puerta y no quiere escucharte. No es un Dios que está muy ocupado por los problemas que están pasando a lo mejor en Barcelona o por las familias de Barcelona, sino que está preocupado por ellos, pero también está preocupado por ti. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y por eso está preocupado por cada uno de nosotros. Es un Dios que nos ha amado con un amor eterno. Jeremías 31:3 dice que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios quiere mostrarnos nuestro afecto. A veces tratamos como queremos ser hijos perfectos, queremos hacer todo bien para Él y es bueno. Pero, ¿sabes? El amor de Dios hacia nosotros no depende de lo que nosotros hagamos. Él ha decidido amarnos. Es cierto que a Él no le gusta el pecado y eso para mí es una imagen a veces de, por ejemplo, un niño que a veces tiene toda la cara llena de chocolate, ¿no? Pues el papá le quita el chocolate y le da un beso. Pues a veces Dios con el pecado hace eso, quita el pecado de nosotros y nos abraza. Y Dios nos abraza a cada uno de nosotros porque Él nos ama. No tenemos que ser perfectos. A veces queremos darles... O sea, como pagarle a Dios los favores que recibimos de Él. Y cuando te dan un regalo simplemente dices gracias. Y el amor de Dios es así, simplemente dile gracias y recíbele. Y luego es un Dios que siempre está con nosotros. Dice que si permanecieres infiel, Él permanecerá fiel. Yo no sé cómo lo hace, pero este es Dios. O sea, Él se ha comprometido conmigo, Él me ama, Él decide estar conmigo en cualquier momento, Él decide ser fiel, aunque yo no lo sea, pero ese es mi Padre Dios. Y esos son parte de los consejos que nos da David contra el temor. Primero, la confianza.
Segundo, habitar en su presencia. Y tercero, estar seguro de qué tipo de Padre tenemos. Y para terminar, en el 27, del 13 al 14, dice: «Hubiera desmayado yo si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor». Posiblemente hay circunstancias que te preocupen, te desanimen o quiten el sueño y nos producen temor. Pero sabemos quién es el Dios en que hemos creído. Hemos visto su mano en muchas ocasiones. Y pasemos por el lugar que estemos pasando, esperemos al Señor, porque Él va a llegar. Amén.